los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol. Fíjese más adelante, dice versículo 5, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y Jerusalén. Fíjese qué interesante este detalle a este momento. Ellos seguían divididos aún, o sea, ambos reinos seguían peleados. Pero Dios va a utilizar a este hombre para, si se podría decir en un sentido, volverlos a unificar, aunque sea para la etapa de este rey nada más. Y dice que limpió todo eso, ¿no? Fíjese ahí que más adelante dice, versículo 7, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, por todo el reino completo, no la división, volvió a Jerusalén. Ahora quiero decirle que el pasaje paralelo, Segunda de Crónicas 34, capítulo 35, usted lo va a encontrar en paralelo, preste atención, en Segunda de Reyes 22 y 23. Es exactamente los mismos pasajes, simplemente que los escritores van dando diferentes detalles en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas, que si usted los junta, encuentra una historia realmente rica en historia y un montón de enseñanzas. Pero fíjese lo primero. Lo primero que me llama la atención, que el reinado de este hombre duró 31 años. Este hombre estuvo llevando adelante a un pueblo en una situación terrible, en una época tremenda. En ese momento Asiria ya estaba perdiendo el poderío militar que tenía, ya estaba siendo prácticamente dominado por Babilonia, pero también por otras regiones se levantaban otros pueblos para hacer guerra por todo lado. Era un conflicto total. Había inestabilidad política, social, económica, ni para qué decirles moral. Ahora, me llama la atención algo. El nombre de este muchacho, Josías. ¿Sabe que la palabra Josías significa el Señor sana? Ese es el significado del nombre. Y es que Dios iba a utilizar a este hombre para hacer algo en ese pueblo en ese tiempo. La pregunta sería, ¿alcanzaría? ¿Llegaría a tiempo Josías a ser usado por Dios para lograr que este pueblo volviese a Dios? Ya lo vamos a ver. Fíjese qué interesante otro punto. ¿Vieron que siempre cuando hay una campaña de marketing de un producto X, de algo, siempre cada producto, algo que se venda tiene un eslogan, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre el YPF, el sponsor de la selección argentina, un ejemplo. Fíjese en el eslogan que Dios titula a Josías, versículo 2, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Hizo lo recto delante de Dios. Ya ahí nos dice algo. Ya ahí nos dice que este muchacho, este jovencito, tenía un propósito por el cual Dios lo había elegido. Ahora preste atención a algo interesante. Vamos a ver la cronología para que usted entienda a lo que quiero llegar al final. En primer lugar, dice en el versículo 1 que él tenía 8 años cuando empezó a reinar. ¿Quién tiene acá un hijo de 8 años? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? Allá. Bueno. Vamos a decir que ella, sea un varón, a esa edad él tuvo que entrar a reinar. A 8 años. Ahora, la ley judía o la ley de los pueblos en ese entonces, obviamente no podían tomar decisiones porque eran niños, pero empezaban a ser entrenados, pero al fin y al cabo era el rey. Entonces dice después, en el versículo 3, a los 8 años de su reinado, o sea, si tenía 8 años de edad y ya pasaron 8 años, ¿cuántos años tenía? 16. A los 16 años, dice algo interesante, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Ahora, presta atención a esto. A esta altura, este pueblo estaba totalmente alejado de Dios.
Dicen los historiadores, si usted lee más hacia atrás en el capítulo 33, va a ver que Manasés, el abuelo de Josías, se propuso en hacer desaparecer, digamos la Biblia, pero en este caso el Pentateuco, la ley de Moisés, que no existiese un solo rollo, los quemó todos. O sea, ¿cómo este chico a los 16 años pudo tener la motivación de empezar a buscar a Dios? Es que Dios iba a hacer algo en él. Dios tenía un propósito. Ya lo vamos a ir viendo. Otro punto importante. Fíjese en el versículo. Dice que a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años, o sea, a los 20 años de edad de él, recién cuando tenía 20 años, fíjese lo que dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Claro, preste usted que bárbaro, ¿no? Porque piensen esto. A los 16 años busca a Dios. Pasaron 4 años. Dios obró en el corazón de este joven en estos años para empezar a provocar algo, una obra de avivamiento en este pueblo. Y recién después de 4 años, a los 20 años, empieza a limpiar a este pueblo de la idolatría. Si usted estudia todo esto, cuando habla de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes, altares de Baales, imágenes del sol, dice que esparció el polvo, en el 4 al final, sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios, quemó además los huesos de los sacerdotes. El pueblo estaba totalmente corrompido. Por donde usted caminase encontraba altares a ídolos, imágenes. Se dice que dentro del mismo templo habían prostíbulos. Quemaban a sus niños ofreciéndolos a los dioses de esos pueblos, el mismo pueblo de Dios, ¿no? Entre comillas. Y este muchacho tiene que tomar una decisión. Y quiero que preste atención a la primera lección que yo quiero que usted se vaya en esta mañana y nos vayamos. Tengo que aprender a establecer prioridades en la vida. Tengo que aprender a establecer prioridades. Este rey sabía, de tan joven, que no iba a poder tener éxito en su reinado si no establecía las prioridades. ¿Qué fue una prioridad en este tiempo, en esta reforma que él empezó a hacer? Limpiar la idolatría. Sacar de en medio de la vida de todo este pueblo y quizás de todo lo que estaba allí, el lugar que le correspondía a Dios. La gente se había habituado. Quiero decirle algo, habían pasado más de 2 siglos y medio. 2 siglos y medio antes, 250 años. ¿Saben quién hizo una reforma muy parecida? Joás. 250 años habían pasado y este pueblo se estancó en la idolatría, la inmoralidad, sin tener en primer lugar al Dios de Israel. Y este niño se levanta, este joven a 20 años de edad, y empieza a establecer prioridades. Esa palabra, limpiar, ¿vieron la que está en el versículo 3? Limpiar. Esa palabra significa purgar. En el sentido de la palabra es esto, escuche, es quitar algo ofensivo o indeseable, a menudo por medio de la destrucción. Fue lo que hizo Josías. Fue y destruyó todo. Purgó. Tuvo que limpiar absolutamente todo. Destituyó a los sacerdotes que hacían cosas de este tipo de adoraciones extrañas. Quemó, destruyó, pero tuvo que establecer una prioridad. Dios tiene que estar en primer lugar. Fíjese después qué interesante. Vamos a leer ahora. En el versículo 7 al final decía, volvió a Jerusalén. Después de que limpia la idolatría, toma otra decisión. Establece otra prioridad. Fíjese. A los 18 años de su reinado, o sea, cuando tenía 26 años de edad, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel,
de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová. Y escuche esto, para reparar y restaurar el templo. 2 palabras. Él tomó la próxima decisión. Él tomó la próxima prioridad, la estableció. No solamente limpiar la idolatría, ¿no? Que Dios fuese el primer lugar, sino volver a recuperar el centro de adoración. El templo, antes había sido el tabernáculo, era el centro de adoración. Dios se había establecido, y no es porque las 4 paredes fueran importantes, en realidad somos nosotros el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero en ese tiempo ese era el centro. En ese lugar Dios se quería manifestar, en el templo. Y Josías, viendo lo que todos sus antepasados habían hecho, que lo habían llenado de imágenes, prostíbulos adentro, imagínense las barbaridades que pudieron haber pasado ahí, se dio cuenta que primer prioridad, Dios en primer lugar. Segundo, el centro de adoración. Y esa palabra reparar y restaurar me llamaron la atención. ¿Sabe que la palabra reparar es la palabra restaurar, sustituyendo una parte o juntando lo que se está rasgando u otro? Yo vengo, sustituyo algo que está roto y lo vuelvo a colocar. Pero la otra palabra, restaurar, ¿sabe qué significa? Devolver a la existencia, al funcionamiento. Vamos a suponer, Mario electricista, cambia ya el enchufe, Mario lo coloca, pero no conecta la electricidad. ¿Funciona? No. Sustituyó lo que estaba roto, pero si no le vuelve a dar funcionalidad no sirve de nada. Por eso la restauración y la reparación y la restauración del templo era importante. Era volver a sustituir lo correcto, pero volverle a darle funcionalidad para que la gente volviese a la verdadera adoración a Dios. Y muchas veces nosotros, creo que puede pasar, como una aplicación práctica lo digo, muchas veces pensamos que yo en mi vida voy a sustituir esto que estoy haciendo mal y voy a colocar esto que estoy haciendo bien. Entonces, antes hacía diferentes cosas, ahora voy a tratar de congregar todos los días en la iglesia. Pero si yo no empiezo a ser funcionable, a servir, a ayudar, a comprometerme y a estar involucrado, no va a servir de nada. Porque simplemente sustituye, pero no le da funcionalidad. Entonces, me encanta acá esta idea, porque en el versículo 12 dice, fíjese el 11, daban asimismo a los carpinteros y a los canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Fíjese. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Fíjese más adelante, para que activasen la obra. Ven, ahí está, activasen la obra. Repararon y restauraron. Sustituyeron y le dieron funcionalidad. Creo que la primera lección que tiene que quedar claro en nosotros es cuál es la prioridad de nuestra vida. ¿Es Dios en primer lugar realmente? ¿Es realmente mi corazón el centro de adoración que le quiero dar a Dios? Porque muchas veces en nuestro corazón se anidan cosas que le sacan el lugar a Dios. Puede ser un estilo de vida, una filosofía de vida, un estatus social, tu propio egocentrismo, que sos el único importante, el único que sufre sos vos, y el único que está mal sos vos, y nadie sufre como vos. No, hay gente que lo pasa peor. Importante, 250 años habían pasado y este pueblo sacó a Dios del primer lugar. Josías dice, vamos a establecer la prioridad. Vamos a volver a la prioridad que es Dios y el centro de oración, que es el propio corazón. Segundo, fíjese qué interesante, pero después de esto que pasa allí, cuando empiezan a reconstruir otra vez el templo y a trabajar y volver a edificar todo lo que estaba roto y sacar todo eso, pasa algo majestuoso. Pasa, ¿cómo les puedo decir? Es la clave del éxito. Fíjese en el versículo 14.
Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Versículo 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Versículo 21. Andad, consultad a Jehová por mí. No solamente él, o algo que tenemos que aprender es a establecer prioridades. Si no, escuche, esto es sumamente importante. Y es lo que se enseña en la iglesia acá, en Santa Rosa, en tantos lugares. Es lo que se le enseña a los chicos en los cursos acá, de alguna manera. Establecer principios de vida. Establecer principios de vida. Qué bárbaro, ¿no? Pensar que Manasés se había propuesto, y casi que lo logra, eliminar todo vestigio de cualquier rollo escrito de la ley de Dios. La Biblia la quiso hacer desaparecer. Un rey judío. Pero sin embargo, Dios en su misericordia, en su poder, aún preservó un documento. Y lo encuentran. Y cuando encuentra este documento, se lo llevan a Josías. Habían pasado ya, él tenía, dijimos, 26 años. Esto fue en ese mismo año ahí. Habían pasado muchos años. Y cuando empieza a escuchar la lectura, se quebranta su corazón. Se dice ahí, yo lo tengo por acá anotado, se dice, no sé si lo pueden ahí poner, Deuteronomio 28:36, dicen algunos estudiosos, eruditos, la verdad que entrar en la discusión no tiene sentido, pero vamos a tomar en cuenta este versículo que quizás puede ser cierto. Dicen que pudo haber leído este pasaje en ese momento Safán, leérselo al rey. Ahí lo tenemos. Deuteronomio 28:36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubiere puesto sobre ti, a nación que no conociste ni a tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serán motivo de horror, y servirás de refrán. Esto está hablando del cautiverio babilónico que iba a venir mucho tiempo después de esto. Cuando Josías escucha la lectura, seguramente escuchó esa profecía, que se avecinaba el castigo para el reino del sur, que los babilonios iban a venir, los iban a arrasar y se los iban a llevar cautivos 70 años. ¿Y qué pasó? Se quebranta. Y por eso después leí el versículo ese, en el versículo 21, los manda, arma una comisión y les dice: muchachos, vayan a consultar a Dios por mí. Fíjense. Y por el remanente, 21, y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Estamos hasta las manos. El juicio es inminente, salgan a consultar. Pero viene algo tremendo. Van a un barrio humilde de Jerusalén. Ahí lo van a encontrar usted, fíjese, versículo 22. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetiza. En primer lugar van a una mujer de Sulam, hijo de Tikva, hija de Arjas, guarda la vestidura, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. O sea, fueron a San Lorenzo. O sea, no se fueron al centro. Se fueron a San Lorenzo, Santa Rosa, Barranquita, fueron a un barrio humilde, donde estaba una mujer muy humilde. Una mujer profetiza que Dios utilizó a una mujer. Si usted ve la escritura, hay momentos especiales donde Dios eligió a una mujer para cumplir su plan. Recuerde María, recuerde Elizabeth y cuantas otras, ¿no? Y elige a esta mujer, y esta mujer Hulda,
Y entonces le dice, versículo 23, ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. El juicio va a venir, Josías. Está determinado. Pero me encanta cómo termina este informe de esta mujer que le tenían que decir a Josías. Fíjese, 26, mas al rey de Judá, a este jovencito, con 26 años de edad, dijimos ahí, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se conmovió. Esa palabra, tu corazón se conmovió, significa porque tu corazón se dio a la mansedumbre y a la sumisión. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí. Y quiero que escuche esto. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. ¡Wow! ¿Escucharon esa frase? Yo también te he escuchado. Yo, la verdad, si Dios me dijera eso, yo me caería de rodillas llorando porque que Dios me escuche. Pero este hombre se quebrantó. ¿Para qué lo quebrantó? ¿Qué provocó que el oído de Dios fuese movido para escuchar el clamor de Josías? ¿Qué fue el kit de la cuestión, como si lo diríamos? La palabra del Señor. Por eso les dije que hay que establecer principios en la vida y no hay herramienta mejor para establecer principios en la vida que el libro de Dios. No hay nada mejor. Esta es la guía. Este es el instrumento. ¿Quiere establecer prioridades? Sí, establezca principios de la palabra de Dios obedeciendo la palabra, y eso lo va a llevar a tener prioridades en la vida. No puede establecer usted la prioridad que mi prioridad va a ser Dios de acá en adelante y nunca lee la Biblia. No lo va a poder hacer, imposible. Y me encanta porque después dice ahí, sigamos leyendo, dice en el versículo 30, dice en el 29 que el rey reunió a todos los ancianos de Jerusalén, dice que subió el rey a la casa de Jehová, y dice en el versículo 30 al final, y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Ahí está, se da cuenta la clave, la palabra de Dios. Se la leyó a todos. 250 años sin escuchar un solo versículo de la Biblia en todos esos años. Y él los sentó a todos. No sé cómo han hecho para entrar, pero los sentó a todos. Y yo calculo que habrá estado leyendo uno y cada cierta distancia se iban repitiendo hasta que alcanzara a todo el mundo la lectura del libro de Dios. Pero hermanos, quiero decirle algo. Hoy nos damos el gusto no de leer la Biblia. Ay, qué pereza leer la Biblia. Ay, Mario, me está hinchando que tengo que estudiar los libros para la reunión del mar. Qué cargoso que este mar. Y la PAME que me llama para el tiempo discipulado. Y ahora, Mario, estamos acá los cursos y empieza a hablar de las parábolas. Esta gente, 250 años haciendo todo mal y pretendiendo que estuviese todo bien. Y no habían prioridades y no habían principios. Pero yo quiero terminar con algo, que fue lo que a mí realmente tocó mi corazón, porque me encanta lo que dice el versículo 33. Fíjese.
Versículo 32. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. 33. Y que Josías, todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Esto es increíble, ¿eh? E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Más adelante muere él. 31 años logró hacer que un pueblo que había estado dividido por siglos volviesen a estar juntos y sirviesen a Dios, estableciesen la prioridad a Dios, su centro de adoración, y aferrarse del libro de Dios. Y me encanta después, porque todo cierra con un agradecimiento, un reconocimiento, un recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos. Fíjense en el capítulo 35, la primera frase. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén. Dice que la Pascua esta no se había celebrado desde el tiempo de Ezequías, muchos años atrás. Y la Pascua, si usted la estudia, era una fiesta recordatoria de cuando Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerda? Pero la Pascua también para hoy, para nosotros, es una fiesta anunciatoria. ¿De qué anuncio? Del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero es una fiesta también profética, porque un día ese Cordero de Dios que ya vino y que ya murió por nosotros va a ser el Rey y va a cumplir con un montón de cosas. Pero quiero que terminemos en esta mañana con algo, que fue lo que más realmente cuando venía para la mañana para acá estaba pensando y ahí estaba sentado considerando. Cuando usted lee del capítulo 35 del 20 al 27, recuerde que por esos años este pueblo siguió a Dios. Si usted va al 36, déjeme ver bien, capítulo 36, versículo 1. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y lo condenó la tierra a pagar 100 talentos, etc. Dice versículo 5, cuando comenzó a reinar Joacim era 25 años, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Qué quiero marcar con esto? No pensemos que porque yo camine con Dios, automáticamente mis hijos también lo van a hacer. No, son decisiones personales. Sí, mi influencia es importante. Mi ejemplo es importante, sí, por supuesto. Pero tarde o temprano, usted y yo decidimos a quién vamos a seguir. Tarde o temprano, usted es la persona que decide quién es su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? ¿Y cuál es el principio que rige su vida? ¿La palabra de Dios o las palabras de este mundo? Cada decisión tiene un resultado. El pueblo después, lamentablemente, fue llevado cautivo. 70 años. ¿Qué lo sostuvo en esos 70 años a Daniel y sus amigos y el remanente fiel que estaba allí en medio de todo el desastre que había en Babilonia? Siempre la palabra de Dios. Lea después Esdras y Nehemías y se va a dar cuenta. Entonces, en esta mañana, que sea una semana donde usted establezca una prioridad en su vida. Que cuando venga a este lugar, y algunos están acá que en los cursos, no vengan por, ay, otra vez tengo que ir ahí, porque si no me... No, establecer la prioridad correcta. Dios en primer lugar. El centro de oración, tu corazón le pertenece a Dios. Pero que sea el libro de Dios, el arma fundamental que nos ayuda a batallar semana tras semana y día tras día. ¿Vamos a orar? Querido Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, porque
Qué poca importancia que le damos a tu palabra, con todas las facilidades que tenemos hoy, Señor, que nos das para poder tener acceso a ella. Padre, te pedimos, Señor, que tengamos un corazón sensible. Que nuestra prioridad en nuestra vida seas tú, tu palabra, la obediencia a tu palabra. Y Señor, que en medio de este barrio, que se hunde en el pecado, en la inmoralidad, en los vicios, en la violencia, en la droga, Señor, que seamos luz, que en Jesús hay libertad. Padre, gracias, en el nombre de Jesús, amén.